Cuando pasamos de la trituración en el rango de los milímetros al- a la trituración ya en el rango de los micrones, aparecen una serie de miradas que uno puede dar al molino. Si ustedes visitan una planta o les toca hacer una práctica y van a la sala de control, ¿no es cierto? El molino, esto se le volvió a caer. El molino es una serie de señales que el tonelaje, que la alimentación, perdón, la alimentación de agua, la alimentación de sólido, la velocidad del molino, que eh, a ratos, por tramos relativamente breves, se reduce, ¿no? Por diversas razones, ¿no es cierto? La potencia del molino, que está en un permanente sub y baja, y la presión en los descansos, que es una medida de qué tan lleno está el molino. Debiéramos volver sobre eso un poco más adelante. Ahora, la forma en que hemos estado abordando incluso este curso hasta ahora es la mirada del que está preocupado de calcular cuánto produce esta planta, ¿ya? Es decir, cuánto entra por aquí, cuánto se va al molino, qué es lo que el clasificador devuelve, qué es lo que va para allá, ¿no es cierto? Ecuaciones van, ecuaciones vienen. Y con lo cual uno calcula distribuciones granulométricas y flujo, balance de materia. Ahora, mirando atrás lo que hemos visto hasta ahora, bueno, el molino es visto como un reactor, la molienda como un problema cinético, tema que ustedes ya están familiarizados con eso. Y el objetivo de la modelación entonces es cuantificar el flujo de salida de la composición química. Entonces aquí pareciera hasta ahora de que el problema es configurar la carga óptima del molino, o sea, ponerle una cantidad de carga que quepa en el molino, que la proporción entre bolas y mineral en términos globales de masa con masa esté dentro de ciertas proporciones, que el tamaño de los medios de molienda, ¿no es cierto?, tenga alguna relación con la tarea de molienda que tiene, con la granulometría del material que se va a procesar. Por otro lado, o sea, en el fondo configurar adecuadamente la carga. Luego, seleccionar adecuadamente otros parámetros, la abertura de parrilla, que tiene que ver con la facilidad con que el molino descarga o no ciertos tamaños. Esto es muy importante en los molinos semiautógenos, que trabajan con, qué lástima, con tamaños de carga que pueden ser del orden de magnitud o mayores, ¿no es cierto?, que la abertura de la parrilla. Y por lo mismo, balancear la alimentación con la descarga. Entonces, en todo esto se ignora la información espacial del molino, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se mueve la carga? Por eso que esta presentación se llama movimiento de la carga. O sea, para lograr una comprensión no solamente externa del molino en cuanto a sus síntomas, sino que para poder entender el cómo funciona y de esa manera hacerlo efectivamente más eficiente, no solamente manipulando variables de entrada y salida, necesitamos entender cómo funciona el molino, ¿ya? Entonces, entretenernos en estudiar, bueno, cómo es que el molino muele y cuáles son las variables que determinan qué se hace con la energía después que se fue entregada al interior del molino. ¿Cómo es que se produce la molienda? ¿No es cierto? Un examen, por lo tanto, bastante más preciso y exhaustivo. Estas son películas hechas en nuestro laboratorio, donde se puede ver, ¿no es cierto?, que en un molino rotatorio la carga asciende, llega a una posición en que más bien se desmorona y cae, ¿no es cierto? Pero dado el diseño del perfil del levantador, aquí hay una parte de la carga que el levantador lleva hacia arriba y que en vez de desmoronarse en una especie de avalancha, sale lanzada, ¿no es cierto?, en caída libre y cae y va a depender de cuál sea el perfil de esto y la velocidad a la cual está operando, si va a caer sobre la carga o si va a ir a dar sobre la pared desnuda del molino. Bueno, ese es uno de los problemas de operación. Entonces, eh, a ver, antes de avanzar mucho más, esto es lo que estaba, buscando al momento de...
Un molino, ¿no es cierto?, es un sistema abierto, ya sea por la entrada, que gira, ¿no es cierto?, movido por un motor y algún sistema de reductores para hacer calzar la velocidad de óptima eficiencia de giro del motor eléctrico con la velocidad que requiere el molino. Ya vamos a ver con qué velocidad tendríamos que operar. Y donde por otro lado, ¿no es cierto?, en su interior tiene que tener un revestimiento que lo proteja contra el desgaste y de cuyo perfil va a depender cómo se mueve la carga dentro del molino. La carga del molino no debe sobrepasar aproximadamente el 40% en un molino de bola, y los molinos semiautógenos lo habitual incluso es menos que eso, porque si no se produce un fenómeno de sobrellenado. El molino empieza, digamos, empieza a moler menos y corre el riesgo de simplemente devolver carga sin haberla procesado. La descarga del molino normalmente se hace a través de un clasificador que es una parrilla y un sistema de canales que son longitudinales aquí, que aquí no se ven, pero son similares en su posición a estas barras elevadoras que están ahí y que permiten que la carga, ¿no es cierto?, cuando pasa por las parrillas, baje por estos canales y salga finalmente hacia afuera. Aquí está esquematizado de otra manera. En este diseño de molino, ANI, esto es australiano, no se ve, pero en esta lámina, que en realidad está bastante malito, me tengo que buscar una mejor. Pero hay una canaleta de alimentación que también en inglés se le llama el trunnion, que es una torreta móvil, ¿no es cierto? Que si ustedes se fijan, esto va montado sobre ruedas aquí. Y aquí el mineral que viene generalmente por una cinta transportadora cae aquí y es lanzado hacia el interior del molino. Este es un esquema de un molino semiautógeno. Aquí hay una persona, ¿no es cierto?, que este debe ser un molino de unos 10 metros más o menos, o sea, un molino de unos 32 a 36 pies, para que nos da una idea de cuál es el tamaño de la máquina. Aquí se ven los revestimientos, aquí se ve cómo entre la pared del revestimiento y la pared del molino están estos canales que yo les decía, que como aquí están las parrillas agujereadas, el mineral cuando estamos en la parte baja entra acá y como el molino gira, aquí este es un canal, ¿no es cierto? El mineral sale y cae, ¿no es cierto?, hacia este centro. A la salida es habitual que los molinos semiautógenos tengan un trommel, un clasificador, ¿no es cierto?, que separa la carga que es más gruesa y eventualmente hasta bolas ya gastadas del molino, del material más fino, de tal manera que ese material grueso va, por ejemplo, de vuelta a un chancador para ser reprocesado y volver al circuito, y la carga más fina es la que sigue su camino hacia el molino de bola. Otro detalle importante es que estos molinos, aquí aparece un molino con un motor externo. Hoy día prácticamente la totalidad de los molinos que se construyen y se instalan, en vez de llevar este tipo de diseño, llevan un diseño que se llama motor de anillo, donde esto que se ve acá, que aquí es simplemente la cubierta de una corona de engranaje, aquí pasa a ser, hay todo un devanado eléctrico que constituye el estator de un motor cuyo eje es el molino. Ahora, este es un método que para grandes potencias es muchísimo más eficiente, porque para lograr mayor transmisión de potencia tenemos límite aquí en la presión que podemos establecer sobre los engranajes. O sea, llega un momento en que los materiales ya no dan más. Y por otro lado, poner varios cabezales, ¿no es cierto?, a empujar, genera problemas de sincronización sumamente serios que pueden llevar a vibraciones que destruyan la corona en poco tiempo. Entonces, me parece que los últimos molinos que se fabricaron deben ser algunos como los que están en Coyahuasi, que tienen un sistema que se llamaba el Quadramatic, que produjo General Electric, y que son 4 motores funcionando sincrónicamente, pero eso tiene problemas operacionales, cuesta más operarlo, requiere mucho más mantención. Y si bien estos motores no han estado exentos de problemas, son mucho más eficientes para las grandes potencias. Ahora, el molino flota
el molino flota sobre una película de aceite en unos descansos que son unas placas de bronce con unas pequeñas canaletas, ¿no es cierto?, para dilución y una bomba hace ingresar por ahí aceite a alta presión. Estamos hablando de presiones de 800 libras. 800 libras son cuánto, eh, 800 libras, a ver, dividido por atmósfera, dividido por 14, o sea, 80 atmósferas, o sea, estamos hablando de presiones realmente grandes. Y esto es una capa de no más allá de 1,5 milímetros de espesor. Y el molino gira sobre esta capa de lubricante. Y por otro lado, la presión que ejerce la bomba, o sea, la presión que enfrenta la bomba para poder hacer ingresar aceite al descanso, porque el descanso es una placa abierta. La bomba hace ingresar aceite, el aceite corre por el descanso y finalmente rebalsa por el costado. Y esto es un fenómeno que se repite permanentemente. El costado, ese aceite cae, va a dar un estanque, de ahí la bomba lo bombea de nuevo. Esto es un circuito. Entonces, la presión que enfrenta la bomba depende del peso del molino y del peso de la carga. Por lo tanto, la presión en los descansos se utiliza como una medida del nivel de llenado del molino como instrumentación. Cabe decir, eso sí, que como la presión depende también de la velocidad a la cual gira el molino, a veces la calibración de la presión de los descansos puede ser bastante truculenta, digamos. O sea, no es fácil tener resultados confiables sobre ese tema, sobre ese punto. ¿Por qué tenemos que estudiar el movimiento de carga del molino? ¿Por qué lo vamos a mirar ahora como máquina, no como balance, no como cosa abstracta, sino que como máquina concreta? Porque de eso depende el consumo de energía del molino, de eso depende el consumo de acero. Y aquí tenemos los dos principales factores económicos de la operación del molino. O sea, cuánta energía consume y cuánto acero consume, y eso en relación a cuánto produce. Por otro lado, la disponibilidad está fuertemente asociada a cómo se trata el molino en su interior, a cómo se mantiene, ¿ya? Y a cómo opera de tal manera de que no sea el molino el causante de su autodestrucción. La disponibilidad se define como el porcentaje del tiempo que el molino está en condiciones de operar, ¿ya? Y bueno, y por último, obviamente la capacidad de proceso. Ahora, vámonos a un poco más de la teoría de cómo se mueve. Aquí hay una nomenclatura que es bastante folclórica, ¿ya? Y más encima estos son traducciones al castellano de términos que parten en el ámbito de habla inglesa. Se habla de riñón para referirse a la posición de la carga por el parecido visual, ¿no es cierto?, del perfil de esto con un riñón de un mamífero. A esta parte de la carga se le llama el pie. El pie es en inglés el toe, ¿ya? A esta parte se le llama el hombro, en inglés se le llama el shoulder, es literalmente el hombro, y es la zona en que que la carga alcanza su máxima altura antes de desmoronar. El pie es la zona eh, que se encuentra, digamos, en la base del molino, que puede estar más arriba o más abajo. A la caída en avalancha, lo que está caracterizado por estas flechas verdes, se le llama cascada, y a la caída libre, digamos, de aquellas bolas que son empujadas por el revestimiento y que caen libremente por el aire, se les llama catarata. Y en inglés se habla de cataracting, para referirse, digamos, a la lluvia de bolas que cae sobre el pie o a veces sobre el revestimiento. Entre la parte de la carga que sube y la parte de la carga que baja, existe algún borde, alguna frontera, ¿ya?, que define el cambio de velocidad, o sea, el cambio de dirección, mejor dicho, del tráfico, entre subida o bajada, y eso se le llama superficie de resbalamiento. Ahora, como digo, estos nombres son bastante folclóricos, pero
es la forma en que ustedes van a escuchar a la gente referirse cuando hablan del movimiento de carga dentro del molino o de datos relacionados con cómo funciona. ¿Qué es la velocidad crítica ahora? Yo no estoy seguro que todos lo hayan visto, pero eh, es simplemente el molino a medida que gira, ¿no es cierto? Todos los cuerpos que están dentro del molino están siendo sometidos a una fuerza centrífuga que es proporcional a la masa del cuerpo, a la velocidad a la cual gira en este caso, el molino, ¿no es cierto? Y a la distancia que se encuentra del centro de giro, que en este caso, si es el centro de la bola, es el radio del molino menos el radio de la bola, ¿ya? M omega cuadrado R menos R. Bueno, normalmente, o sea, perdón, en la situación en que la bola se encontrare en el cenit del giro y que por lo tanto la fuerza que la empuja hacia abajo que es igual a mg, es el peso, fuera igual a la velocidad, perdón, a la fuerza centrífuga, se establece entonces un equilibrio. Si el molino anda más rápido, entonces esta fuerza aumenta, porque omega aumenta, y simplemente supera al peso y la bola va a permanecer pegada aquí. Si la velocidad es menor, entonces la bola simplemente no va a alcanzar a llegar aquí, en algún momento se va a desplomar, se va a desmoronar, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación marca una situación de referencia para caracterizar el molino, porque ahora, si ustedes se fijan aquí, cancelamos las masas y omega cuadrado pasa a ser raíz de g, perdón, omega pasa a ser raíz de g partido por r menos r cuando se cumple esta igualdad, y a eso se le llama la velocidad crítica. Es la velocidad a la cual teóricamente se tendría que centrifugar la primera capa de bolas que se pega a la superficie. Ahora, como aquí hay varios términos, por ejemplo, G es un valor que no varía, digamos, con la velocidad, así que es una constante que debería salir fuera de esto. En vez del radio es habitual usar el diámetro, dado que normalmente el tamaño de los medios de molienda es bastante más pequeño que el tamaño del molino, muchas veces esto se desprecia. Y por otro lado, al hacer las conversiones de unidades, porque esto daría en radianes por segundo, y es preferible disponer de esa información en una unidad más habitual, como por ejemplo las revoluciones por minuto. Bueno, al incorporar todas esas conversiones de unidades, tenemos dos expresiones que son las más habituales, que la velocidad crítica es 76,6 veces dividido por la raíz del diámetro, si es que el diámetro está en pies, o 42,2 dividido por el diámetro, si es que el diámetro está en metros. Ahora, hasta aquí todo muy bien, puede que todos hayan conocido esto, pero ahora les quiero presentar algunos comentarios. Primero, ¿qué pasa si este molino es liso? Aquí en ninguna parte se habla de revestimiento. ¿Qué pasa si en un molino liso estamos en este punto? Porque la bola para llegar acá tiene que haber hecho este camino de ascenso, ¿no es cierto? Para llegar acá. Cuando pasa por aquí, resulta que el peso va a ser igual a la fuerza centrífuga, pero la fuerza centrífuga es ortogonal. Y de hecho lo que debiera sostener aquí la bola, ¿no es cierto?, es el roce. Y el roce no es otra cosa que la normal, que en este caso es la fuerza centrífuga, por el coeficiente de roce, que es del orden de 0,3. De tal manera que aquí el peso es mucho mayor que la fuerza de roce, dado que incluso nos encontremos a la velocidad crítica. Por lo tanto, en un molino liso, la velocidad crítica no pasa de ser un concepto teórico, pero no tiene ninguna vigencia real como velocidad de centrifugación, porque simplemente la carga nunca llega a ese punto, se resbala mucho antes y se cae. Ya les voy a presentar aquí algunas filmaciones que hicimos en laboratorio a distintas velocidades con un molino liso
Las bolas negras son más grandes, las bolas blancas son más chicas. Aquí vamos a aprovechar de ver otro fenómeno. Ahí estábamos a 46% de la velocidad crítica, aquí estábamos a 64%, aquí estábamos a 79% y aquí estamos casi por llegar a la velocidad crítica. Y si ustedes se fijan, las diferencias entre los distintos eh, movimientos de carga, o mejor dicho, los distintos patrones, lo único que se logra es que esta posición aquí esté un poco más arriba, pero básicamente se mantiene el mismo perfil. Lo que sí cambia es el patrón de segregación. Aquí tenemos las bolas gruesas, las más grandes, esencialmente en la periferia, prácticamente no hay ninguna aquí en el centro. Y aquí, a medida que aumenta la velocidad, comienzan a mezclarse y a tener una distribución más uniforme. Incluso, bueno, aquí todavía no es apreciable eso, pero en la siguiente lámina vamos a ver otra cosa más. Bueno, en todo caso, llegamos casi a la velocidad crítica y no pasa nada, porque el molino es liso. 111% de la velocidad crítica, 127% de la velocidad crítica, y todavía no tenemos centrifugado. Lo que sí tenemos que ahora las bolas más grandes se nos acumulan hacia el centro de rotación o de giro de esta carga, ¿no es cierto? Pensando que esto gira en torno a algún punto virtual que sería el centro del riñón, para que usemos la nomenclatura folclórica, ¿no es cierto? Ahí estamos a 143% de la velocidad crítica y todavía no hay centrifugado. Y aquí claramente tenemos una segregación inversa y recién al 160% de la velocidad crítica se produce una centrifugación, donde como es de esperar, primero se centrifuga todas las bolas más pequeñas, porque para ellas la velocidad crítica es una pizca menor, y las bolas más grandes, las oscuras en este dibujo, o en esta animación, no es una animación, esta filmación, centrifugan después. Ahora, si ustedes miran esta ecuación, si este valor es más pequeño, y entonces, si este valor es más pequeño, esta fuerza es mayor y por lo tanto, eh, el, bueno, en realidad es más claro verlo aquí. Si este valor, para un valor dado esto, si este valor crece, ¿ya? Si este valor crece, esta diferencia se hace menor y la velocidad crítica se hace mayor. Porque si esta diferencia es mayor, entonces esto crece y por lo tanto esto crece. O sea, para una bola más grande, la velocidad crítica es un poco mayor que para la bola más pequeña. Entonces, bueno, ahí tenemos el fenómeno de segregación otra vez presentado, digamos, ahora en contraste. Y aquí, estos son bolitas de plástico, que lo único que tienen distinto es el tamaño, ¿no es cierto? Es un material relativamente liviano. Pero aquí hicimos un experimento en el cual mezclamos, eh, me parece que esto había 25, a ver, perdón, 15% de bolas y 20% de mineral, ¿ya? Hicimos una mezcla entonces de bolas de acero con mineral y lo echamos a correr y trabajamos a distintas velocidades. A baja velocidad es difícil apreciar alguna segregación. Baja velocidad quiere decir que estamos del orden de 50-60% de la velocidad crítica. Pero si nos acercamos a 80% de la velocidad crítica, es claramente apreciable cómo las bolas de acero se ubicaron hacia el centro del riñón, ¿no es cierto? Y se segregaron acá, que son la parte más densa de la carga, ¿ya? O sea, se produce una segregación. En otras palabras, el jugar con la velocidad no es gratuito. Aumentar la velocidad más allá de 80% significa que uno saca en forma creciente los medios de molienda más grandes de la zona donde hay más impacto y los pone en la zona donde hay menos movimiento. Entonces, todos esos detalles, ¿no es cierto?, nos van ilustrando de que el molino es una máquina compleja.
es que uno, si uno la entiende bien cómo funciona, entonces los modelos que va a poder construir los va a poder interpretar en mayor propiedad. Este es un fenómeno que hoy día prácticamente no se ve nunca, pero que es posible que ocurra con un fenómeno, perdón, con un molino liso o sumamente gastado que ya no le quedan levantadores, cosa que sí suele ocurrir. Y aquí este fenómeno en inglés se llama surging. Nunca he encontrado una forma de traducirlo razonablemente al español, así que para ahorrarme problemas lo presento en inglés nomás. Y es que, si ustedes van a fijarse aquí, la carga oscila a una frecuencia que no tiene nada que ver con la velocidad de giro del molino. Vamos, ahí va. Fíjate, la carga sube y llega un momento en que no logra sostenerse y se derrumba como un todo, mientras el molino gira pasando, resbalando. Ahora, desde el punto de vista del torque, esa condición, estos eran perdigones de acero lo que pusimos aquí, bastante denso ya. Desde el punto de vista del torque, cada vez que la carga se desliza, se produce una caída del torque y desde el punto de vista del motor eléctrico, eso es un desastre. O sea, piensen ustedes en estos motores de megawatt que mueven los molinos, que de repente que están empujando, ¿no es cierto? Y la carga, al deslizarse, se desconecta del molino, de la pared del molino y por lo tanto del eje que está recibiendo la potencia por parte del motor. Entonces ahí se producen unas alzas violentas de corriente, ¿no es cierto? Que pueden conducir a una falla global del sistema eléctrico. Este era un fenómeno muy temido. Hoy día, poniéndole levantadores a los molinos, es prácticamente inexistente. También pasa algo parecido con lo que se llama la carga fría. La carga fría es cuando el molino se detuvo, se quedó detenido. Vamos a parar acá, ¿ya? Y cuando el molino estaba, por ejemplo, ahí a esa inclinación, ustedes lo van a subir, lo van a subir, lo van a subir, y llega un momento en que el torque que ejerce la carga es demasiado respecto de lo que puede ejercer el motor del molino. Entonces ahí se produce un problema que el molino no puede partir. Y también eso es una situación bastante grave y la única solución hasta no hace mucho era meter una cuadrilla de trabajadores y a pala, vaciar un poco el molino hasta que bajara el peso. Era una cosa grave, porque se perdió un montón de producción. Pero son fenómenos que van asociados al molino que ustedes, aunque no ocurran y ojalá no les toque verlos nunca, pero tienen que estar enterados que pueden existir. Bueno, para que no ocurra eso, hay que usar algún sistema que impida que la carga se deslice, o sea, un sistema que mejore la coherencia entre la carga esta de granulado y la pared del molino. Y esencialmente lo que hay que hacer es ponerle relieve a eso. Y ese relieve, si bien teóricamente podría ser hondonada, ¿no es cierto? O sea, canales dentro de una placa, agujeros así. Pero lo habitual es mucho más lógico, poner barras, ¿no es cierto?, transversales al movimiento, o sea, paralelas, por lo tanto, al eje longitudinal del molino, al eje de giro, y cuya misión es evitar que la carga caiga o eventualmente ayudarla, ¿no es cierto?, a que se levante a medida que el molino gira. ¿Cómo vamos a caracterizar estas barras? Las vamos a caracterizar según lo que se llama el ángulo de ataque, que es el ángulo que tiene la pared que va en contacto con la carga de bolas, ¿no es cierto? Eh, con respecto, puede ser a la base o puede ser lo que es mucho más habitual en la industria, para pesar mío, eh, con respecto al radio del molino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se mide el ángulo respecto del radio que va al centro. Entonces, el ángulo de ataque puede ser mayor, esto tiene más levante, esto tiene menos levante. En segundo lugar, es importante la altura relativa respecto del punto en que se apoyan las bolas, ¿ya? ¿Qué tanta carrera, ¿no es cierto?, va a ser? Bueno, vamos a ver mediante que esto tiene que ver con la forma en que la bola interactúa con el levantador, ¿ya? Y entonces vamos a hablar de ángulo de ataque, de altura,
también es importante el número de levantadores o el número de corridas, que tiene que ver con la separación que hay entre corridas. Mientras mayor es la separación y menor el número de corridas, mayor es el esfuerzo que tiene que realizar cada una de estas piezas para levantar la misma carga. O sea, en el fondo son menos brazos para hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, los desgastes son mayores cuando esto es más, está más separado. Y además el riesgo es mayor de que se produzca desgaste aquí en la zona intermedia. Ahora, aquí estamos suponiendo que estas son rectas. Otra variable al final es si esto tiene alguna curvatura, cosa que el desgaste se encarga de introducir. Ahora, el efecto del perfil del levantador es muy importante. Aquí tenemos tres, bueno, son videos en realidad, pero tres condiciones en que el molino está girando a 80% de la velocidad crítica. Esto está en cámara lenta, por favor, esto está a un octavo de la velocidad real. Esto está a velocidad real, está hecho con distintas cámaras. Pero si ustedes se fijan, la forma en que la carga se distribuye dentro del molino es bastante diferente, siendo que está girando a la misma velocidad y con el mismo nivel de llenado. Solamente hemos cambiado el perfil de los levantadores. Aquí tiene una pared vertical que tiene 0 grados respecto del eje, perdón, de respecto del radio del molino. Aquí tenemos una pared que tiene 45 grados respecto del eje del molino o respecto a la base, da lo mismo, es igual. Y aquí tenemos el molino liso. Entonces aquí tenemos tres formas distintas de moverse la carga y ya sea de recibir potencia desde la pared del molino y de utilizarla, ¿ya? Aquí se utiliza, por ejemplo, una parte de esa potencia para levantar estas bolas y lanzarlas al aire, como vimos en el video inicial. Aquí, en cambio, la mayoría de las bolas se desmorona y algunas hacen una trayectoria de levantado a esta velocidad, pero cuya posición de caída es bastante más baja de lo que uno puede observar acá. Aquí se ve claramente que en estas condiciones le estamos impactando directamente al revestimiento. Esto no cae sobre la carga. En cambio, acá la mayor parte de estas bolas caen ahí donde hay carga. Entonces, así a simple vista uno dice, bueno, pero estos impactos ¿de qué sirven? Bueno, le sirven al fabricante de bolas porque en el fondo quiebra más bolas y las bolas duran menos, se gastan más bolas y por lo tanto vende más. También le sirve al fabricante de revestimiento porque los revestimientos duran menos y por lo tanto también aumenta su periodo de recambio. Pero eso en realidad comentarios más bien sarcásticos, porque es una pérdida que al final se traduce en menor competitividad de la industria, ¿no? Porque el precio de los metales se encarece nada más que por lo que es una abierta ineficiencia. Ahora, ¿algún comentario, pregunta, inquietud? Diego, Ignacio, Alexis, Yo nada por el momento, profe. me va Pregunta, siguiendo profe. en lo que le voy contando, ¿no? Sí, Bueno, continúa entonces, porque nos quedan todavía unos 15 minutitos, 15 o 20. Los patrones de movimiento de carga, por supuesto que van cambiando, pero quiero que observen ustedes, porque después cuando intentemos hacer modelo matemático de esto, quiero que ustedes tengan en mente cómo es la realidad, para que vean cómo el modelador simplifica y simplifica a veces con crudeza. A 40% de la velocidad crítica uno podría decir que, mire, salvo este piececillo de acá, esta curva de aquí, ¿no es cierto? Esto anda como cercano a ser una recta, ¿no es cierto? E incluso aquí tenemos dos perfiles de revestimiento. Este es el de 40%, este es el de 40, phi sub c igual 40, 5 días más, ¿dónde está? 40% de llenado. Como todas estas películas son iguales, le pusimos estas etiquetas. Ah, y este es levantador de 45 grados y 10 milímetros de altura para bolas de también 10 milímetros, en realidad 3 octavos, 9,5, pero por el caso es casi lo mismo. Si ustedes se fijan la diferencia, aquí el ángulo de ataque tiene una influencia mínima, salvo esas poquitas bolas que caen por ahí, ¿no es cierto? Eso que está ahí. A baja velocidad el levantador
no es mucho lo que influye, solo que impide el resbalamiento, pero estos perfiles son prácticamente idénticos. Ahora, si aumentamos la velocidad a 60% de la velocidad crítica, ya empieza a notarse la diferencia. O sea, aquí todavía con este ángulo de ataque bajo de 45 grados, se mantiene este perfil de que la carga llega acá y finalmente se desmorona o la parte más afuera cae, digamos, pero cae sobre la carga, mientras que aquí ya podemos apreciar carga que sale volando y que cae en caída libre, ¿no es cierto? Todavía sobre el pie de la carga a esa velocidad, ¿ya? Pero aquí se ve claramente que se empieza a diferenciar entre la carga que se desmorona con respecto a la carga que sale disparada. Si nos vamos a 70% de la velocidad crítica, que para molinos de bolas es, generalmente es como el límite inferior de la velocidad de operación en la práctica, si tenemos un levantador de 45 grados, que es un poquito menos de los levantadores ondulados, eh, vamos a tener aproximadamente ese movimiento de carga, mientras que aquí vamos a tener una dosis de impacto, donde una parte de ese impacto ya empieza a recibirlo el revestimiento, ¿ya? Entonces aquí hay una parte de la energía que el molino gasta de todas maneras, pero que no se está gastando en moler. Y esto, cuando recién partió la molienda semiautógena, solía ser, o en realidad la velocidad variable, solía ser fuente de confusiones. Ya a 80% de velocidad crítica, la diferencia entre los dos patrones de movimiento de carga es manifiesta. Aquí ustedes todavía tienen carga que cae sobre sí misma, ¿no es cierto?, con muy poco impacto sobre el revestimiento, mientras que aquí tenemos un golpeteo sistemático contra el revestimiento. Y de hecho, la potencia global que capturó el molino en esta condición ya es menor, ya pasó por un máximo y aquí es menor, porque cada uno de estos golpes es un empujón que se le hace al molino, donde por lo tanto la energía que esa bola capturó al subir, parte de esa energía la devuelve en el impacto. Entonces la potencia neta que requiere el molino disminuye. Cuando nos llegamos a la centrifugación consiste en una condición donde el molino consume poca o ninguna potencia, nada más que vence alguna fuerza de roce, porque toda la energía que gana una bola cuando sube, la devuelve a medida que cae, ¿ya? Entonces la centrifugación total se asocia a un consumo de potencia cercano a cero. Bueno, a 90% de la velocidad crítica para revestimiento con ángulos de 45, 90 igual implica ya un golpeteo sistemático del revestimiento, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan, aquí carga llega y se produce, por lo tanto, una molienda importante, pero perdemos una buena cantidad de energía en impactos que no llegan a la carga. Así que, si bien aquí se produce molienda, la productividad de este patrón de movimiento en general es inferior a a los de las láminas anteriores, producto de que, si bien hay bastante impacto, en total la suma de todas esas energías de impacto es menos que lo que había antes. Y bueno, a 100% de la velocidad crítica, aquí, sin necesidad de mover la lámina, aquí se ve que esto está cerca de llegar, pero un poco antes, ¿no es cierto?, se desmorona. ¿Ya? Viene acá y finalmente golpea acá. O sea, con un poquito más de velocidad y esto va a caer pegado. Y aquí, con la ayuda del levantador, ¿no es cierto?, que evita el resbalamiento de la carga acá. La carga efectivamente viene centrifugada por lo menos una capa de bola, ¿ya? Que por aquí se desmorona, pero las películas tienen muy baja resolución. En esa época era una maravilla, ahora son... Bueno, y aquí hay algunos detalles eh, de cómo es la interacción bola-lifter.
Aquí también se puede ver algún resbalamiento, ¿no es cierto? Cómo la carga se resbala, ¿no es cierto? Si uno va siguiendo una bola, de repente esa bola, con respecto a la que estaba más atrás, se queda, ¿no es cierto? Y la carga resbala sobre sí misma. Desde el punto de vista de la molienda, eso genera bastante molienda fina, porque son muchos esfuerzos de cizalle, ¿no es cierto? Actuando sobre el polvo que está, o el barro que está entre medio de toda esa carga de bola. Así que eso puede llegar a ser positivo. Bueno, ahí se ve el centro cuasi estático. Para ahorrar tiempo vamos a pasar de largo. Ah, y lo que habíamos visto delante, esto pretendía más o menos simular un molino SAC, ¿ya? Velocidad de 60% de la crítica, 35% de llenado, 25% de roca y 10% de bola. Hoy día esa composición ya no es tal. Los molinos semiautógenos suelen tener entre 15 y 18% de bola. Pero todo eso está definido por el diseño del molino, porque tiene que ver, en primer lugar, las bolas pesan 3 veces más de lo que pesa la roca. Por lo tanto, el mismo volumen de bolas pesa bastante más. Entonces, si el sistema de descansos no está hecho, no está diseñado para soportar esa mayor presión, entonces no se puede. Del mismo modo, la carcasa, el cuerpo del molino, tiene una determinada resistencia estructural y está pensado para resistir una carga de hasta tanto peso. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue reforzando la carcasa de los molinos para poder poner más bolas. Pero los molinos semiautógenos más antiguos tienen limitación a la cantidad de bolas que se le puede poner, producto de que su resistencia estructural o su sistema de soporte en los descansos, ¿no es cierto?, no tiene la potencia o la fuerza suficiente para soportar ese nivel de exigencia. Ah, ibas a mover esto, quería que vieran el efecto de la segregación también, el cual normalmente es un problema para la modelación, entonces se omite. Ahí pasamos al 70% de la velocidad crítica. Si ustedes se fijan las trayectorias, esto es para 45 grados, y ahí se nota cómo se produjo la segregación, ¿no es cierto? Ahí recién aparecen con claridad las bolas de molino, o sea, las bolas de acero, digamos, aquí en la zona del centro, ¿ya? Y esto es por un ángulo relativamente bajo. Si pasamos a la lámina siguiente, va a pasar más o menos lo mismo, 60% de la velocidad crítica, y ya estamos golpeando ahí en la base, ¿ya? Subimos a 70% con levantadores de pared vertical, y una parte importante de la carga, y aquí todavía más carga, ¿no es cierto?, está golpeando sobre el revestimiento. Aquí estamos a 70% de la velocidad crítica. Entonces, esto es energía en buena medida perdida. El mineral que se golpea contra eso, claro, se parte, pero lo que es bola golpeando contra el revestimiento no aporta nada. Y aquí se ve otra vez la segregación, clarita, que no se ve al 70%, ¿ya? O sea, eso es un fenómeno que está presente y que ustedes lo tienen que tener presente en sus análisis de cómo está funcionando el molino. Y esto es poco conocido y usted no aparece en ningún texto, en ninguna parte ustedes van a encontrar análisis de esto. Estos son estudios que hemos hecho en nuestra universidad, y algunos otros pocos investigadores en el mundo están ahora prestando la atención a esto por la vía de la simulación. Entonces, el movimiento de la carga, si es baja velocidad, va a ser desmoronamiento, ¿ya? O sea, llega a cierta altura, se desestabiliza y se desmorona. A velocidades intermedias vamos a tener ambas cosas, o sea, carga que se desmorona y carga que sale volando y que cae sobre la carga. Y cuando nos operamos a alta velocidad, corremos el riesgo entonces, si el perfil del revestimiento tiene esas características, de impactar directamente el revestimiento. Entonces, ¿ustedes escuchan ese sonido? Sí, Sí, profe. Esos son micrófonos puestos pegados al molino, a un molino semiautógeno, que están escuchando cómo
suena el molino internamente. Ahora, si ustedes miran el estado de estos revestimientos, hoy día esto es menos habitual, pero fíjense lo deformados que están, producto del impacto que recibían, ¿no es cierto?, por arriba por una lluvia de bola. Y aquí se ve claramente, al hacer una fotografía con luz lateral para que se vea el perfil, cómo se ven los impactos de bola que quedan marcados en el revestimiento. Aquí no se aprecia mucho con esa iluminación, pero aquí sí que se aprecia. Entonces, la velocidad de giro es importante. Si ustedes lanzan bolas contra el revestimiento, tienen menor vida útil de esto que se va gastando y tienen energía mal utilizada. Si se les quiebra un revestimiento como se ve ahí o se ve acá o aquí que derechamente se desprendió, esto es una detención imprevista que causa pérdidas de producción relevante, porque hay que parar esto, ustedes no lo pueden dejar así, no pueden arriesgarse a que el mineral desgaste el cuerpo del molino, la carcasa, porque eso pone en debilidad estructural al molino propiamente tal, y no se pueden arriesgar a que de repente se les quiebre. Y acá tenemos el efecto secundario que es la quebrazón de bola. Cuando hoy día, digamos, se ha trabajado mucho sobre esto y ya hay mucho menos bola partida dentro de los molinos porque las bolas son de mejor calidad y el control del movimiento de carga también es mucho mejor. Pero nosotros fuimos parte de los esfuerzos para controlar eso a través de justamente del análisis del sonido del molino, que delata cuando se le está pegando al revestimiento. Aquí hay una comparación de fotografías, ¿no es cierto?, tomadas a distintas velocidades, que muestra cómo a medida que aumenta la velocidad, ¿no es cierto?, el punto donde impacta la carga de mayor alcance, la que se levanta más, va variando, ¿no es cierto?, hasta un punto en que deja de ser eficiente. O sea, para estos levantadores que son de pared vertical, pasado el 70% de la velocidad crítica, tenemos garantizado impacto sobre el revestimiento. Con otros levantadores, el efecto de la velocidad puede ser muy diferente. O sea, ustedes recién por aquí, por el 90%, empiezan a tener golpeteo del revestimiento. Y aquí la cosa se ve bastante mejor, ¿no es cierto? Bueno, esto es volver a predicar lo mismo. Los impactos de bola sobre el revestimiento son completamente inútiles desde el punto de vista de la producción. No para el que vende bola. Malgasta energía, quiebra bola, aumenta el desgaste y pone al revestimiento en riesgo. ¿Cuál será la velocidad óptima? Desde el punto de vista del movimiento de carga, ¿no es cierto? Es aquella que hace caer la carga justo sobre el pie sin producir impacto sobre el revestimiento desnudo. Ahora, ese es un concepto que después se puede matizar en función de otros factores, porque no es lo mismo en un molino SAG que en un molino de bolas con parrilla o en un molino de bolas por rebalse, donde pasan otros fenómenos más. De eso vamos a tener que hablar en alguna otra clase. Entonces, la velocidad óptima es un parámetro cambiante en forma estacionaria y en forma dinámica. Depende del perfil del liner. O sea, si como ustedes vieron, le pongo 45, le pongo 90, le pongo 60, le pongo 75, vamos a tener distintas trayectorias. Depende de la posición del pie y por lo tanto depende del llenado. O sea, el molino puede estar más lleno o más vacío porque le pusimos menos carga, porque molió más rápido, porque el mineral que entró era un poco más blando o era un poco más fino, entonces salió más rápido. Y con eso el nivel de llenado de la carga va cambiando y por lo tanto una zona que estuviera en un momento dado cubierta de mineral podría quedar expuesta. Y por último, depende del comportamiento reológico de la pulpa, que es dinámico. O sea, depende de los porcentajes de sólido, qué tan viscosa es la pulpa, qué tanto material fino hay en la carga, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver tanto con la alimentación como con la operación del molino. Y eso influye en la forma en que la carga se despliega, o mejor dicho, o dicho de una forma más coloquial, en la forma del riñón.